años. Nos acompaña el doctor Darío Indalecio Restrepo Botero, exdirector Misión de Descentralización, con formación académica en Ciencias Económicas y una visión profunda sobre el desarrollo territorial. Ha estado estrechamente vinculado al ámbito académico, especialmente con la Universidad Nacional de Colombia, donde ha contribuido como profesor al debate académico y a la formación de pensamiento crítico en torno al Estado, la descentralización y el desarrollo regional. Bienvenido, doctor Indalecio. Muy buenos días. Muchas gracias a la ESAP, Jorge Iván Bula, profesor, Mariela Barragán, directora de la Función Pública. Saludos a los 400, ahora se dice internautas o algo así, conectados. A todos los valientes que están en la sala. Tuve un par de años muy gloriosos cuando trabajé en el Centro de Investigaciones de la ESAP. Creo que fueron los únicos 2 años que me pagaron investigue. Y formulé un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación, adivinen sobre qué era. ¿No? Exactamente. Las grandes fracturas territoriales del Estado colombiano y cómo se expresan en la contención del mercado nacional, en la subsistencia crónica de un déficit de legitimidad y la persistencia de las violencias y la precariedad del Estado de Derecho. Bueno, así que me siento de esta perla de casa. Yo digo siempre lo mismo, porque es que eso que vamos a oír, que ya oímos, está en el centro de nuestros problemas, del desarrollo, de la guerra, de la precariedad del Estado Social de Derecho, de la pobreza crónica. Colombia es el segundo de los países más inequitativos de América Latina. La región más inequitativa del mundo. Lo hemos normalizado. Es una vergüenza. No es natural. Es una producción histórica que tiene unos mecanismos poderosísimos para reproducirse. Eso no se reproduce solo. Eso requiere mucha violencia, mucha precariedad del Estado Social de Derecho. Eso requiere presupuestos, instituciones, formas de organización de la política para poder mantenerse. Ese es el objetivo central de nuestro llamado cuando hablamos de brechas. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina, la región más inequitativa del mundo, y eso no es natural. Esa inequidad se organiza territorialmente. No solo se distribuye, se organiza territorialmente. Yo he llamado a esa organización los fractales de la geografía de las inequidades. El primer fractal es el centro andino versus el resto. Tenemos un modelo de desarrollo de la economía, de las instituciones, del poder político, de la malla de las infraestructuras, de las mejores carreteras, de los mejores hospitales, de las mejores universidades, de la mayor cantidad de gente con maestría, con doctorado, capacidad de representación política en el Congreso. Es centro andino. Y la periferia no son naturales, son una construcción histórica. El Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe concentran la mayor cantidad de pobreza multidimensional, las mayores precariedades en desarrollo económico, bienestar y capacidades institucionales. Si uno achica el visor y llega al fractal de los departamentos, ya no regiones, departamentos, y uno encuentra que 5 departamentos son el Pentágono de oro. ¿No es cierto, profesor Vladimir? Bogotá, Cundinamarca, Medellín, Antioquia, Cali, Valle, Barranquilla, Atlántico, Bucaramanga, Santander. Ahí está el 80% del Producto Interno Bruto, de la manufactura, del crédito público y privado. Ahí es donde se cobran los impuestos, que el predial, que el ICA.
Ahí están, digamos, el centro de nuestros conglomerados económicos. El centro de la producción, de la circulación y del consumo. En un pentágono. Claro, y si uno le mete una mirada más fina a los departamentos que encuentra. Ojo, los departamentos más desarrollados producen y reproducen de las mayores inequidades dentro de su departamento. Y aquellos de la economía extractiva. ¿Qué nos enseña? No es la pobreza la que explica la inequidad. No es el subdesarrollo la que explica la inequidad. Es nuestro modelo de desarrollo que produce la inequidad. Un modelo de desarrollo básicamente apoyado en el rentismo. Desde la colonia no lo superamos en el siglo XIX ni tampoco en el XX. Cuando más del 60% de las exportaciones son materias primas, son sistemas rentistas. Cuando usted exporta la naturaleza y no la transforma, usted no requiere del mercado territorial para desarrollar esa exportación ni del mercado nacional. Tenemos un modelo de desarrollo que no tiene que desarrollar los mercados territoriales ni el mercado nacional para proteger la gallina de los huevos de oro del rentismo. Y así es de la colonia y no lo hemos superado. Es nuestro modelo de desarrollo centralizado, concentrado, con fuerte característica rentista, el mayor propulsor y explicador de las fracturas socioterritoriales. Decía, uno le achica la mirada, ¿no es cierto? Y se encuentra Bogotá, su área metropolitana, Medellín, el Valle de Aburrá, Barranquilla y Soledad, Cali, Jumbo, Bucaramanga y sus 3 municipios. Y ahí, desde Colombia, todas las carreteras conducen a la capital y todas las de la capital a Bogotá. O sea, desde esos centros se despliegan las mallas de las infraestructuras. Y los departamentos como Antioquia son de los que más concentran el poder económico, político e institucional. O sea, la gran Antioquia, la gran Antioquia. Las precariedades de cobertura en salud, en educación, en acueducto, en alcantarillado, en carreteras, en crédito, es gigantesca en Antioquia. Nuestro modelo de desarrollo es la máquina principal de la producción y reproducción de las inequidades. Último fractal. Fractales tantos que son al infinito, las grandes ciudades. ¿Cuál es la ciudad más inequitativa de Colombia? Pues Bogotá. Y sigue. Entonces Medellín, entonces Cúcuta, entonces Cartagena, entonces Cali, la explosión de Cali. 900.000 personas que llegaron en los últimos 10 años. ¿De dónde vienen? De los expulsados del centralismo. De la falta de oportunidades de desarrollo económico digno en todos los departamentos vecinos. ¿Sí? Esos son los fractales de la geografía de las inequidades. Y no es natural. Eso lo reproduce el presupuesto público. Eso lo reproduce el sistema de las vigencias futuras, que está concentrados en ese pentágono. ¿Sí? Eso lo reproduce el sistema político. 10 departamentos de esas periferias no tienen senadores. No hay ninguna posibilidad de sostener la inequidad si no hay condiciones políticas e institucionales estructurales para lograrlo. ¿Cómo así que no está en el debate público que todos los departamentos deban tener representación en el Senado? ¿Cómo así que no está en el debate público la gigantesca concentración del poder político en cada asamblea departamental? Compuesta por la cabecera del municipio más 2 o 3. Tenemos una subrepresentación política de los territorios sistemática y estructural en cada departamento y a nivel de la nación.
y yo estaba acompañando la dirección de una tesis de una estudiante de la maestría del SAP, cuadrando los mapas políticos y los mapas de la repartición del presupuesto. ¿Cómo coinciden? Claro que cómo coinciden. Es que es una estructuración del poder, que nunca es solo económico, siempre es político, siempre es institucional, siempre es presupuestal, de largo plazo. Ese es uno. Por el otro lado decimos, tenemos un sistema centralista, organizado por sectores, homogeneizante. Entonces, claro, Bogotá concentra por sobre el resto el presupuesto, los impuestos, las maestrías, los doctorados, las instituciones, el poder de compra, ¿sí? Pero usted lo baja y ve que no hay un centralismo contra el resto, hay 32. Y sobre todo 5 grandes poderes regionales y 54 redes políticas que controlan los territorios. Ese es el poder del centralismo, que se expresa en el Congreso de la República. Entonces tenemos ser uno de los países más inequitativos del mundo, una geografía fractal de las inequidades y un sistema centralista uniformizante organizado por sectores. Menudo problema. Entonces, ¿qué dice la Constitución y qué no dice la reforma de la Constitución? Primero, lo que no dice. No dice, vamos a aumentar 10% de los ingresos corrientes de la nación y distribúyalos como quiera. No. Dice, el principal objetivo del sistema general de participaciones es el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Y cuando dice sociales, dice, y los sectores priorizados de política para el cierre de brechas sociales son salud, educación, saneamiento básico y agua apta para el consumo humano. No dice otra cosa, dice eso y sabiamente. Invito a leer el único libro corto que ha publicado Piketty, ¿sí? Un francés. ¿Ah? El único corto, de menos de 300 páginas, la historia de la inequidad. Y les recomiendo buscar a Michael Hudson, pues, como el río Hudson, o Hudson, ¿sí? Todas las veces que ha habido crecimientos económicos importantes, ¿sí?, con fortalecimiento del Estado de Derecho y del bienestar, está acompañado de unas grandes inversiones en la política social básica. Salud, educación y las redes de agua potable, como también los canales de electrificación. Todas las veces, en todas las culturas, en todo norte, sur, este y oeste, a través de los siglos. En los últimos siglos, y sobre todo en el último siglo, está acompañado de grandes sistemas de seguridad social y la financiación de la tendencia a la universalización de la política social en su cobertura y de la seguridad social acompañada de sistemas tributarios progresistas. No sistemas tributarios que no contraríen las inequidades. No sistemas tributarios que protejan el rentismo. Por el contrario, sistemas tributarios que castigan el rentismo y que estimulan el sector productivo y que son progresistas para recoger la plata suficiente para financiar el Estado Social de Derecho. Michael Hudson, Piketty, las series de tiempo largas. Entonces, muy sabiamente, en la reforma constitucional se dijo, esto es para cierre de brechas sociales, institucionales y económicas, y dentro de las sociales, salud, educación, saneamiento básico y agua apta para el consumo humano. And guess what? Por las reformas del presidente Pastrana en el 2001 y el del presidente Uribe en el 2007, se dejaron de girar cercano a 500 billones de pesos para el Sistema General de Participaciones. Y no estamos hablando de eso. 500 billones de pesos se dejaron de girar. Hoy las brechas en salud son 112 billones. Las brechas en educación, 122 billones. Las brechas en agua son 126 billones.
Eso es una decisión estructural política. Eso es un atentado contra el Pacto del 91. Una desfinanciación crónica, una contención crónica del gasto para el pilar fundamental de todo proceso de desarrollo con equidad. Salud, educación, saneamiento básico y agua apta para el consumo humano. Es por eso que lo que estamos haciendo en la ley es desarrollar básicamente esos tres sectores. Únicamente esos tres sectores. Por ahí dicen, los mismos sectores de siempre. La misma ley 715. Los sectores tradicionales. Ojo, 500 billones de pesos, de los cuales 84% eran para esos sectores que no se han girado. ¿Y el resto? Claro que el resto importa. El resto lo metemos en un paquete llamado propósito general, que son los otros 17 sectores. ¿Y qué decimos? Va a haber un proceso de gradualidad de 12 años, donde cada 12 años por 12ava se van a girar mayores recursos hasta llegar al 39.5 de los ingresos corrientes de la nación, el sistema general de participaciones. ¿Cuál es el punto de arranque? El punto de inicio. El punto de arranque y el punto de inicio veremos, pero puede estar cercano al 30% en el 2027, ¿sí? Pero inercialmente hasta el 2038. Esa parte inercial sin reforma sería el 32%. Qué pena con el tecnicismo. Es decir, si no hay reforma, en el 2038 los ingresos corrientes de la nación, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, llegará a ser 32%. Entonces, de 32 a 39 estamos hablando de 7 a 8 puntos por ciento de ingresos corrientes de la nación. Entonces, estamos claros. Los sectores 1 son los priorizados y el resto hay una gobernanza a 12 años con una instancia entre el gobierno nacional y los beneficiarios, que son las entidades territoriales, discutiendo de la reforma del Estado y pactando la reforma del Estado, de cómo ir haciendo el ajuste en los otros sectores más allá de salud, educación, agua apta para consumo humano y saneamiento básico. La otra brecha, brechas institucionales, obviamente. Es que después de 34 o 36 años de descentralización, usted dice, ¿cuáles son las entidades territoriales más desarrolladas? Las que más cobran impuestos, las que tienen capacidad de ahorro. Y bueno, si usted es de capacidad de ahorro o profesor jubilado, le prestan plata. Son las que acuden al crédito y concentran todo el crédito público y privado. Tienen las mejores tecnocracias, ¿sí? Y tienen la capacidad de hacer autónomamente una política propia. Ya, usted tiene las que no les da prácticamente ni para pagar su nómina, las que no tienen capacidad de ahorro, a las que nadie le presta plata, a las que dependen de las transferencias para poder cubrir las cuestiones básicas, las que no tienen posibilidad de administración de cercanía, porque tienen en promedio 3 funcionarios de carrera y los otros por contratación. Y entonces no tienen cómo hacer. 34 o 36 años después de iniciado el proceso de descentralización, no se han cerrado las brechas en capacidades entre las entidades territoriales, las más precarias con las más desarrolladas. Gran tesis, Universidad Externado de Colombia, con todas las cuadritos y cifras explicando esto. Entonces decimos, hay autonomía, aquí va la competencia, háganle. No. Porque eso es como, decía hace poco, quebrarle las patas al 92% de los municipios y decir compitan igual que los otros porque usted ya es autónomo. Tenemos 3 mecanismos. 1, una discriminación positiva a favor de las entidades territoriales de menor capacidad institucional, en cobro de impuestos, en administración, en formulación de proyectos. 2, una cooperación técnica que acompañe ese proceso y lo fortalezca. Y 3, unos mecanismos de asociatividad. Y la tercera brecha de la que se habla es la económica. Porque decía, el principal factor que explica las inequidades es el modelo de desarrollo, o el modelo de crecimiento, o el modelo de acumulación, como usted le quiera llamar según su cuerpo teórico de explicación, ¿sí? Entonces es necesario cerrar las brechas en capacidades de producción de riqueza.
Estamos proponiendo que el nivel, la escala departamental sea la adecuada. No la plata para la gobernación, sino para el departamento, cerrar brechas en desarrollo económico a través de la asociatividad en las subregiones de menor desarrollo. Ya me levantaron la plaquetica, pero ese es el mensaje principal. Cierre de brechas sociales, institucionales, económicas, ¿sí? Y la cuestión de la autonomía se juega en ambos campos. En la participación ciudadana y comunitaria que pueda realmente participar en las decisiones de asignación del gasto, de control del gasto y de ejecución del gasto. En un rubro que se llama propósito general para municipios, que hoy supuestamente es el 11,6% de todo el paquete, pero como tiene tantas subcondiciones adentro, es realmente solo el 5,4%. Decimos, hay que liberar ello, pero condicionado a planes de desarrollo con enfoque de cierre de brechas y participación ciudadana y comunitaria. Publicidad sobre las decisiones, sistemas de información, sistemas de seguimiento para premiar a aquellos que van cerrando brechas. Y luego, la autonomía departamental subordinada al fin mayor del cierre de brechas. No es, aquí va el recurso, hagan lo que quieran con ello. Porque eso, ¿quién les dice que eso tiene alguna garantía de un país más equitativo? Ninguna. Eso tiene que estar condicionado a el fin mayor de la extensión del Estado Social de Derecho en todo el territorio, mecanismos de participación para generar posibilidades, digamos, de que las comunidades territoriales participen en las decisiones sobre su propio destino. Ya se me pusieron detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Indalecio. Discúlpeme, lo invito. Tenemos dos preguntas que han venido diligenciando las personas que tenemos aquí presentes y quienes están conectadas a través de nuestros canales virtuales. La primera es, ¿cómo propone el proyecto de ley garantizar que la transferencia de competencias no profundice las desigualdades entre territorios con distintos niveles de capacidad institucional y fiscal? Y la segunda, ¿cómo hacer seguimiento y control a los nuevos recursos departamentales y municipales? Sí, la Constitución fijó la cancha. Dijo, para usted establecer cómo va a distribuir la plata tendrá en cuenta los siguientes criterios. Pobreza, prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural dispersa, municipios PEDET y SOMAC, y aquellos de menor categoría y población. Quiere decir que cuando uno en el sistema de distribución se tienen en cuenta esos criterios, más los criterios de las brechas que cada uno de los sectores, salud, educación y agua potable, aporta, ¿sí? Y la combinación de eso da el mapa de la distribución. Y ese mapa de la distribución sí o sí tiene que ser discriminación positiva hacia las regiones perdedoras, hacia los departamentos perdedores y al interior de los departamentos hacia los municipios perdedores, o no estamos cumpliendo el mandato constitucional. Todo el arte, digamos, de la discusión técnica del indicador y el ponderador y cómo lo combino y tal, va hacia la geografía de las desigualdades. Esa es la manera como estamos, digamos, abocando a la primera pregunta. Y la segunda es sobre departamentos. Permítame un momento. La segunda dice, ¿cómo hacer seguimiento y control a los nuevos recursos departamentales y municipales? Ya hay un sistema de monitoreo. Entonces, se van a repartir 100 pesos. Un peso, suena poquito, ¿no? Porque dice 100 pesos. Es para los indígenas. Está pactado, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y 5% para un sistema de monitoreo y seguimiento. Ahí están los sistemas de información, ahí están los indicadores de resultados, ahí está cómo fortalecemos capacidades de manera diferencial para aquellos que más requieran apoyo. Y ahí está algo que llamamos
un fondo de estabilización y ahorro. Uy, ¿qué es eso? Pues que antes se giraba el promedio de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación, y como ahorita es un porcentaje fijo, eso cuando usted dice 4 años en promedio es un estabilizador. Hay veces se crece más que otras veces, entonces eso genera unas curvitas. Y usted cuando dice promedio, estabiliza las curvitas. Como ese estabilizador se perdió, entonces se hace la propuesta de crear un estabilizador a través de un fondo de estabilización y ahorro para evitar los picos, para evitar que un alcalde dice, wow, este año tengo 100 pesos y al año siguiente ay, tengo 96 y después tengo 102. Entonces, ¿a quién contrato? ¿Cómo me comprometo con proyectos, con personas, con iniciativas? Entonces, para crear un estabilizador, se habla del fondo de ahorro y de estabilización. Eso hace parte del sistema de monitoreo, evaluación, sistemas de información, indicadores, cuáles son los resultados y cómo debo yo entonces acompañar a través de la cooperación técnica las capacidades de aquellos que tengan menor capacidad o mayor dificultad de asumir recursos y competencias. Y continuamos en este especial. Hoy recuerden que tuvimos en la Escuela Superior de Administración Pública, en la ESAP, en el Auditorio Camilo Torres, una jornada muy importante de socialización sobre la Ley de Competencias y Recursos del Sistema General de Participación, SGP, y tuvimos obviamente expertos en el tema. Ya pasó por acá Diego, el doctor Ismael, y ahora nada más y nada menos que el doctor Darío Indalecio Restrepo. Él es director de la misión de descentralización. Doctor Darío, muy buenas tardes y gracias por estar hoy acá en la Escuela Superior de Administración Pública. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a todos. Así es, profesor, hemos hablado un poco sobre la importancia de la ley y usted es experto en el tema de descentralización y quisiera que conversáramos un poco sobre ese tema, la importancia de la descentralización en Colombia, doctor Darío. Sí, quiero advertir algo, cuando uno dice descentralización es como si dijera una sola cosa, un solo contenido, o autonomía, o federalismo, pero no. Hay contenidos contrastantes. Por ejemplo, se acaba de hundir en el Congreso de la República una propuesta de un referendo de iniciativa ciudadana para una descentralización fiscal. ¿Qué era eso? Que los departamentos se quedaran con los impuestos de renta, las personas y a las empresas, y decir, nosotros somos los titulares, somos los dueños, ¿sí? Pero resulta que entre 3 departamentos ya cobran más del 60% de esos impuestos. Si usted le suma 2 o 3 más, se llevan como el 80%. Quiere decir que ese reclamo de autonomía, de libertad, de descentralización, era de las élites más ricas del país para quedarse con la plata de los impuestos que se cobran en esos territorios. No es eso lo que hemos votado en la reforma constitucional y lo que hace la ley. Hace también hacia la descentralización y la autonomía y la libertad, pero para cerrar las brechas sociales en salud, educación, agua, apto para consumo humano, saneamiento básico, las brechas en capacidades institucionales y las brechas en desarrollo económico. Es decir, a todos les advierto, cuando oigan más descentralización, ¿quién lo dice? ¿Y cuál descentralización? Hay una que puede ahondar aún más las inequidades, aún hacernos una sociedad mayor de privilegios, o una que realmente extienda el Estado Social de Derecho. Profesor, y precisamente ese fue su tema hoy en este evento de la jornada de socialización de ley de competencias. Su ponencia se denominó Cierre de brechas, autonomía y equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal, profesor, básicamente ¿sobre qué trató bien esta ponencia para que la gente que se conecta hasta ahora pueda tener más información frente al tema? Más de 500 personas que se conectaron hoy a este evento. Sí, como les decía, el cierre de brechas está en el centro de la ley. Pero esta ley toca un universo de otras reformas. Obliga a modificar la ley de ordenamiento territorial, el sistema de participaciones, el sistema de planeación, una regla fiscal territorial, toda la arquitectura de la administración pública, una reforma tributaria territorial. Quiere decir que conexo hay una cantidad de afectaciones. Nosotros decimos, después de una descentralización que se recentralizó y que el país sigue siendo de los más inequitativos del mundo, después de 36 años de descentralización, hay que modificar esa descentralización para que en efecto vaya a cerrar brechas en los territorios y sobre todo en materia social, institucional y de desarrollo económico. Entonces es parar el centralismo y hacer una descentralización progresiva y progresista, no elitista, y eso supone 12 años de reformas
conexas, no solo de girar durante 12 años, 12avas incrementales a los territorios, sino las reformas que le estoy diciendo que son conexas a la arquitectura institucional del Estado. Profe, el papel del gobierno y del territorio de esos municipios de categoría quinta y sexta, ¿verdad? Que sin duda juegan un papel importante. ¿Cómo, dice usted y menciona que hay que modificar la descentralización? ¿Cómo se logra o cómo se pretende lograr, valga la redundancia, modificar esta descentralización? Sí, en los últimos años se ha acuñado un término que le llaman discriminación positiva. Es decir, los territorios, los municipios, que tengan relativamente más que otros, cantidad de pobres, prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural dispersa, municipios PEDET, municipios SOMAC o aquellos de menor categoría y población serán privilegiados por la reforma. Quiere decir que en proporción a lo que recibían antes van a recibir un poco más de recursos, más acompañamiento y cooperación técnica, se va a incentivar mucho más la asociatividad entre ellos para que tengan la capacidad de ejercer la autonomía. Usted dice, aquí va la competencia y una plata, ¿eres autónomo? Primero le quebraste las piernas, no, hay que construir la capacidad de poder asumir la autonomía a través de esa discriminación positiva. Serán esos territorios los más privilegiados por la reforma. Profesor, quizás no sé cuál es el papel del plan de ordenamiento territorial en esta descentralización y esa autonomía de los territorios. ¿Juega un papel fundamental? Ese es uno de los complementos. Qué bueno que me lo ha recordado y dicho. Cuando digo, hay una cantidad de otras leyes y reformas conexas, una de ordenamiento territorial es inevitable, porque esta es mucho más hacia servicios, salud, educación, agua, pues que ya es territorial, saneamiento básico, economía, instituciones. Seguridad. Necesitamos compatibilizar los planes de ordenamiento territorial de la ciudad con el campo, de un municipio con el otro municipio. Con urbaciones. Con urbaciones, las áreas metropolitanas. Plusvalía. Bueno, eso es. Y poder tener una visión más subregional de la planeación económica, de la planeación ambiental, de la planeación de servicios, de la planeación de la producción, circulación, consumo y postconsumo. Se toca una ley, no le pidamos que resuelva todo, pero sí que vaya en el sentido en que para el centralismo vaya hacia mayor equidad, inclusión institucional, económica, social y política, y en lo conexo necesariamente un enfoque de ordenamiento territorial. Yo creo, profesor Darío, que es importante la diferencia entre autonomía, esos dos conceptos, autonomía y descentralización, para que la gente obviamente tenga claridad de esos dos conceptos, profesor, porque no los puede llegar a confundir, ¿verdad? Sí, usted puede tener autonomía sin descentralización y puede tener descentralización sin autonomía. Autonomía sin descentralización. Usted tiene esta competencia, pero yo tengo la plata, verá usted cómo se la levanta, ¿sí? Esa es la autonomía sin descentralización. Y la otra es, yo descentralizo una plata, pero cero autonomía, yo decido todo. Entonces es un balance de cómo tener autonomía y descentralización al tiempo. Entonces nosotros decimos, va a haber descentralización de platas, descentralización de competencias y construcción de la capacidad de ejercer la autonomía, porque como yo le digo, hay unos en tal estado de precariedad que usted dice, no, es que valga por usted mismo, no, pues a ver. No puede. Entonces hay otros que sí, las grandes ciudades pues tienen una burocracia, tienen impuestos, tienen ahorro, tienen crédito, tienen gente con maestría, con doctorado, instituciones, ellos pueden ser mucho más autónomos y deben ser mucho más autónomos y en la ley tiene que quedar claro eso. Bueno, hoy hablamos de temas muy importantes de autonomía, de descentralización. Estaba con nosotros en este especial el doctor Darío Indalecio Restrepo Botero, es director de la misión de descentralización, quien nos explicó un poco más a fondo y en detalle de qué trató su ponencia denominada Cierre de Brechas, Autonomía y Equilibrio Fiscal. Profesor Darío, recordémosle a todos los televidentes que estaremos el 6 de octubre en la ciudad de Barranquilla. Así es. El 17 en la ciudad de Cúcuta y el 21 en la ciudad de Cali. Por favor, invite a la gente para que se conecten, quienes no puedan asistir a este evento de manera presencial, y así como hoy, más de 500 personas conectadas en nuestro evento denominado hoy Foro de Socialización en esta Ley de Competencias. Doctor Darío. Sí, así es. O sea, este foro es la presentación en sociedad del borrador de la ley, que hemos tenido unas semanas muy intensas del diálogo social, y entonces hablamos más desde los que estamos redactando la propuesta, pero después los foros de Barranquilla, el de Cúcuta y el de Cali hablarán mucho más los académicos, los funcionarios, los políticos, los líderes territoriales diciendo, ya que nos leímos la ley, ya que ustedes la presentaron, nosotros queremos además modificar, matizar,
integrar, o sea, para captar la voz desde regiones muy importantes aglutinadas alrededor del Caribe, del Oriente y del Sur. Bueno, ahí tuvimos al doctor Darío Indalecio. Invitamos para que continúen en este especial con más expertos en el tema, de quienes participaron esta mañana en el auditorio Camilo Torres de la Escuela Superior de Administración Pública, hablando de competencias. Continuamos con más información. Buena tarde.